Buenos días, buenas tardes a todos mis compañeros, a los docentes. Este módulo se titula Entre la práctica, la reflexión y la acción. Y bueno, la primera reflexión que quería hacer es que este título es casi descriptivo de nuestro ámbito, el de la docencia, donde siempre nos encontramos caminando hacia un horizonte que conocemos, pero lo hacemos en un camino incierto que se va dibujando a medida que caminamos y está lleno de asombro, de incertidumbres. Pudimos ver que este, sin dudas, es un lugar de transformación donde nos abrimos y exponemos a ser transformados y en el mismo instante transformamos a los demás en esta tríada de la que hablábamos, docentes, alumnos y conocimiento, que abre tantas situaciones y es la clave para pensar todas nuestras actividades, porque ahí es el lugar en donde todo adquiere sentido. En este módulo nos situamos en un lugar tan multifacético como nuestra actividad docente, donde procuramos acercarnos a ese alumno como objeto de la enseñanza, pero también como sujeto con su propia historia, su propio contexto social. Hablamos de la singularidad de cada experiencia, pero también de la pluralidad de voces, mientras intentamos abordar estrategias, metodologías, y a la vez apelamos a nuestra pasión, a nuestra sensibilidad. Aprendimos que no es suficiente adherir a ciertas teorías del aprendizaje o contar con un nutrido repertorio de recursos, de estrategias, si no es que anteponemos la pasión, la mirada hospitalaria sobre la diversidad, sobre las diferencias. Si no nos abrimos a que nos sucedan cosas, a que la experiencia deje huellas en el otro, mientras nosotros también somos marcados, atravesados, cambiados. Veo que la docencia trae una distancia, digamos, autoimpuesta, ¿no? Te dicen por ahí, no te rías porque te van a hacer la vida imposible. No demuestres afecto porque es una señal de debilidad. No te puedes involucrar con su realidad porque no es tu problema. Son frases pragmáticas que se suelen escuchar como una especie de caparazón protector, digamos, frente a lo emocional, a lo diverso. El miedo también a exponerse como sujeto. No queremos ser como ese lector que figuraba allí en el texto, y aunque sepa leer muy bien es analfabeto porque no abre su sensibilidad, no se permite poner en juego a sí mismo al momento de leer. De esa manera no se deja afectar por el texto y no lo transforma en experiencia. Así que esas sugerencias que por ahí nos puede dar el ámbito de la docencia hay que ponerlas en reflexión también y tratar de no tomarlas. Decía Jorge Larrosa en un fragmento que habilitar la incertidumbre de la experiencia, lo impredecible, lo que es parte de esa experiencia, es el lugar de la libertad. Yo me quedo con esa idea, valorando la experiencia como modo de habitar los espacios educativos. Y parto del libro Experiencia y Alteridad porque considero que contiene muchos significados que son un excelente punto de partida, en especial para transformar nuestra práctica cotidiana, nuestra realidad, que no es la única, hay muchas otras realidades. ¿Desde qué lugar podemos partir al momento de enseñar? Si no es desde soñar otro mundo posible, ¿no? De la búsqueda de sentido, de sostener el deseo, de una transformación de la realidad. Pudimos ver que la inclusión no es solo una palabra de moda, que no es un simple acto piadoso de tolerancia. Tampoco se trata solo de habilitar, disponer medios para todos. No es tan solo adaptar situaciones, facilitar el acceso, la permanencia. Mucho menos es una ley que nos obligue a ser inclusivos. No, el concepto de inclusión va mucho más allá. Lo podemos construir concebido en su amplio sentido de hospitalidad, de acoger lo diverso, poniéndonos en juego, como decíamos, con amor, con compromiso por el otro, sin importar quién sea, de dónde venga, cuál sea su historia personal. En este módulo, en este trayecto que compartimos, hemos cargado de sentido verdadero esas palabras que utilizamos habitualmente, que no contaban anteriormente con esa potencia transformadora que tienen ahora a la luz de valorarlas, de apropiarlas, de ponerlas en práctica. Es un desafío para todos los que cruzamos el módulo, que la experiencia, la inclusión, la pluralidad, la pasión y la transformación, todos esos conceptos de los que hablamos se puedan vivenciar en una pluralidad de voces en cada uno de nuestros lugares. Es otro de los desafíos. También lograr que esta diversidad que recibimos pueda apropiarse de los aprendizajes. Y ahí, bueno, sin dudas requiere reconocer sus experiencias personales previas, su bagaje cultural, como leíamos, y que lo adquirido también le sea relevante en su contexto personal, social, en su vida. Me veo muy reflejado en las palabras del video de Adriana Bermúdez cuando, al afrontar el desarrollo de un nuevo contenido con entusiasmo, que imagino previamente que lo comparten mis alumnos, me doy cuenta que ya nada los asombra. Y ella lo dice claramente. Es cierto, nada los asombra. Hemos afirmado y recordado que una consigna tiene que ser auténtica, que debe darle al sujeto un sentido que le permita aprender en ese escenario. También vimos que el espacio escolar tiene que ser estimulante, que debe ser vinculado con la comunidad, ser permeable, decíamos. Sin embargo, en mi experiencia personal no había reparado totalmente
en esa necesidad de que los alumnos vayan creando progresivamente sus propias rutinas de aprendizaje. Para mí es un concepto nuevo y muy potente. Es una manera privilegiada de motivar, de que puedan valorar las experiencias como propias. No es algo inmediato, ya que requiere un diálogo previo, una serie de acuerdos muy claros. Tampoco se puede aplicar a todas las situaciones, pero me ha resultado un gran aporte a la hora de generar un mejor clima de trabajo, más dinámico, un compromiso verdadero, transformador, cuando la implementación de esto fue adecuada. Estas clases autorreguladas, colaborativas, son las que hacen que los alumnos, bueno, leíamos, ¿no?, les pasen cosas. Qué importante. Y bueno, eso es nuestra responsabilidad. Como decía la disertante, mirar quién es el que aprende y quién necesita aprender. Fundamental para poder asombrarlos. Tenemos que saber conocerlos. Adriana Bermúdez nos proponía asombrarlos con las 5 I, ¿no? Impactar, inventar, innovar, inspirar, investigar. No siempre podemos hacer todo eso a la vez, no siempre vamos a poder asombrarlos con un mismo recurso, ni va a dar el mismo resultado con distintos grupos. Pero cuánto valor tiene el poner manos a la obra con estas 5 intenciones, tenerlas siempre presentes, llevarla adelante de las 1000 maneras posibles que se pueden concebir. Y aquí aparece otro de los conceptos que trabajamos en el módulo, ¿no?, que me ayuda también mucho en la práctica, que es la necesidad de tomar distancia y mirar mi propia práctica docente. Evaluarme, autoevaluarme. Esa pausa, ese espacio para reflexión constante es clave para determinar si la metodología, las estrategias han sido las adecuadas para un grupo, para su contexto social particular, con sus conocimientos previos y para el contenido que estoy dando, por supuesto. En esta tarea aparece para asistirnos el concepto de construcción metodológica, que a futuro me propone un cambio muy drástico en mi manera de pensar los métodos articulados con los contenidos y con los estudiantes, con todas esas interrelaciones. Una modalidad que nos exige una reflexión, una flexibilidad constante en la práctica, una toma de decisiones constantes en el mismo momento áulico, ¿no?, una toma de decisiones permanente, creativa. Y para quienes se formaron, quienes nos formamos en la educación tradicional, este concepto se podría fácilmente confundir con la informalidad, con, bueno, dejar hacer, ¿no?, ya que en el imaginario general lo flexible, lo imprevisto es algo rechazado, algo no deseado. Veo la construcción metodológica como un desafío que requiere mucho de mí, ser consciente en todo momento de lo que estoy poniendo en juego, y me exige la capacidad de reflexionar a medida que va transcurriendo la clase para tomar las mejores decisiones en cada escenario que se va dando. Como dice Gloria Edelstein, eso de avanzar en el más alto grado de conciencia desde la singularidad del estilo de cada docente. En ese texto, Gloria Edelstein nos dice que traemos un legado histórico del método único, universal, con rigidez, con secuencias y reglas fijas. Y bueno, y ahí nos plantea de construir ciertas estructuras. Es necesario de construirlas para poder apropiarlas cada uno, construidas o reconstruidas por el sujeto que aprende. Para ella el método no abarca solo el momento de la interacción en el aula, que es muy importante, sino también el de la previsión y el de la valoración final, crítica. Quisiera detenerme entonces en un aspecto también que destaca, que es el tema de las finalidades. La posición del conocimiento en relación con la ciencia, la cultura, la sociedad. Me parece muy importante esto porque a veces nos vemos enseñando contenidos utilitarios, pueden estar socialmente aceptados como relevantes, pero que nuestros alumnos los ven lejanos a su realidad social, familiar. No siempre podemos elegir los contenidos por cuestiones de currículum, institucionales, pero sí podemos buscar la manera de que esos contenidos se vinculen y se articulen con cuestiones significativas para los chicos. Edelstein nos habla de las zonas de incertidumbre, que son las que abren ciertos intersticios a las propuestas innovadoras. Bueno, tal vez en alguno de esos intersticios podamos introducir alguna estrategia que nos pueda permitir darle significado a esos conocimientos que puedan ser creadores de subjetividad en nuestros alumnos. Para esto necesitamos orientar nuestra tarea, darle un marco, y para eso, bueno, no podemos improvisar, tenemos que organizarla, planificar adecuadamente los pasos. No significa que esos pasos sean exactamente los que vayamos a dar, no buscamos la rigidez, pero sí reflejan nuestra intención, nuestra intencionalidad en el contexto de tiempo con el que contamos. Me resultó a mí muy valioso el video donde se exponen los conceptos generales de la planificación, los momentos de la clase, los diversos tipos de planificación por extensión de tiempo. Me completó mucho algunos conocimientos que yo ya tenía con cuestiones más profundas. Si bien he tenido la oportunidad de planificar mis contenidos y mis actividades durante años, nunca he tenido la exigencia, tal vez, de entregar una planificación anual o por unidades. Así que estoy más experimentado en planificar clases, pero bueno, no en el formato de secuencia didáctica, tal vez en lo estricto, ¿no? Veo, sin embargo, las secuencias didácticas como la expresión de nuestra actividad diaria, en una forma de hoja de ruta, con fundamentos, orden, la relación con el contexto, la articulación de las situaciones y los escenarios de aprendizaje,
Me parece un elemento muy valioso haberlo conocido y ponerlo en práctica. Por el solo hecho de ser construido en el mismo momento en que lo estamos construyendo, nos está aportando una reflexión necesaria sobre lo que estamos enseñando. Estamos pensando, nos permite hacernos todas las preguntas relativas a la enseñanza y bueno, a futuro es un elemento para perfeccionar la tarea, siempre de la mano de una percepción adecuada de la tarea de evaluar. Provengo de la cultura de la evaluación como, digamos, herramienta de terror, ¿no? Del premio, del castigo, de la respuesta única, que es la que debíamos memorizar. Ahora comprendo que no solo tengo que evaluar para acreditar resultados, que evaluar es un proceso continuo, que conlleva una ética muy personal, que me puede servir para hacer crecer a los alumnos, encontrar las cualidades en ellos, motivarlos, inspirarlos, potenciar las tareas más creativas. Y aquí, bueno, nuevamente la necesidad de reflexionar sobre la práctica, en este caso la práctica evaluativa, para mejorar, para no perpetuar errores, para poder innovar también. Miguel Ángel Santos Guerra nos da dos claves que me parecen fantásticas. Cuando dice, se es más feliz innovando. Cuando dice, los alumnos aprenden de los maestros que aman. Felicidad, amor, no se habla mucho de esto en la docencia y lo emocional es decisivo en nuestra profesión. Afirma nuestro rumbo, comprender, aprender, decidir, analizar, mejorar, dialogar, son algunos de los objetivos que tenemos que tener siempre presentes en esos procesos evaluativos. Es difícil sin dudas, pero a la hora de crecer en nuestra práctica son invaluables en nuestra tarea de mejorar año a año. Este año hemos aprendido y hemos crecido mucho a través de este módulo y de todos los anteriores, y como bueno, ya se termina el año y también cierra este módulo, quiero aprovechar para agradecer a las profesoras por el contenido valioso que nos transmiten para ser mejores docentes, a mis compañeros, de los que tomo muchos de los aportes, me enriquecen muchísimo, y a la posibilidad de contar con estos espacios creativos donde opinamos, exponemos nuestra propia visión y podemos también valorar la opinión de los demás. Muchas gracias a todos.